Hola, nosotros somos el equipo 4 y hoy vamos a resolver el problema propuesto llamado aerogenerador. El video estará dividido en 4 partes. En la primera parte se les va a mencionar el problema que el equipo propuso. La segunda parte será referente a la introducción, en la cual explicaremos temas considerados son esenciales para la resolución de dicho problema. En cuanto a la tercera parte, referida a la solución, para la cual decidimos dividirla en los siguientes puntos. Y por último, realizamos una conclusión referente a lo experimentado. El problema es el siguiente. La energía eólica se ha convertido en una fuente de generación eléctrica clave para el cambio del modelo energético más limpio y sostenible. ¿Qué es un aerogenerador y cómo funciona? Son máquinas empleadas para transformar la fuerza del viento en electricidad. Los más utilizados y eficientes son los tripalas. ¿Qué es un anemómetro de viento? Es un instrumento para medir la velocidad o rapidez de los gases, ya sea en un flujo contenido como el flujo de aire. Para determinar la velocidad, un anemómetro detecta el cambio en alguna propiedad física del fluido o el efecto del fluido en un dispositivo. El polinomio de interpolación de Lagrange es simplemente una reformulación del polinomio de Newton, que evita el cálculo de las diferencias divididas. Para fines de calcular el error en la aproximación de las integrales calculadas, se empleó el error relativo, que está definido como el error dividido entre el valor exacto. Debemos de ajustar una curva a los datos, así que comenzamos con la tabla 1, en donde aparecen el tiempo dado en intervalos de 2 horas y el consumo de potencia eléctrica por parte de la comunidad dado en kilowatts. Entonces graficamos los datos en código R para observar su comportamiento. Asignamos los valores del tiempo a un vector al que llamamos tiempo. Y de la misma manera los valores de potencia los asignamos a un vector al que llamamos potencia. Mediante un plot graficamos ambos vectores y con el grid añadimos la cuadrícula. Podemos observar los puntos graficados y debido a su comportamiento vamos a realizar una interpolación de Lagrange con el fin de obtener un polinomio que pase por todos los puntos. La fórmula a emplear es la siguiente, en donde f representa el polinomio obtenido, p sub n representa los valores de potencia y los valores de L sub n se calculan usando la siguiente fórmula. En este caso la variable dependiente f representará la potencia y la variable independiente t al tiempo. Entonces en código R definimos los valores del tiempo, también definimos la fórmula para calcular cada L sub n, definimos los valores de potencia dados por la tabla y escribimos la función del polinomio interpolador obtenido. De la misma manera graficamos los puntos. Gráficamente observamos que el polinomio pasa por todos los puntos como se esperaba. Recordando un poco, la función f representa la potencia y la variable x representa el tiempo. Procediendo con el análisis de la tabla 2 correspondiente al tiempo y a la velocidad, debemos de graficar los datos para observar su comportamiento. Entonces, como antes, asignamos los valores del tiempo a un vector al que nombramos tiempo y los valores de la velocidad a un vector al que nombramos velocidad. Mediante un plot graficamos ambos vectores y con el grid añadimos la cuadrícula. Observando el comportamiento de los puntos, procedemos a realizar una interpolación de Lagrange, como anteriormente lo hicimos con la tabla 1. Al realizar la interpolación, observamos que el polinomio pasa por todos los puntos como se esperaba y recordamos que la función v representa la velocidad y x representa el tiempo. Gráficamente observamos que a medida que pasa el tiempo, la velocidad del viento aumenta, llegando a un máximo a las 17 horas y a partir de este tiempo va decreciendo la velocidad. Análisis de la tabla 3. La siguiente tabla muestra los datos brindados al gobierno de Oaxaca por la empresa Siemens, los cuales nos muestran la velocidad a la que opera el aerogenerador que se propone instalar, así como las potencias generadas en dichas velocidades.
Como primera instancia procedemos a generar una gráfica de velocidad-potencia para visualizar más de cerca los puntos generados por la potencia eléctrica contra velocidad del viento. Después, con el fin de obtener un polinomio, se realiza un ajuste de curvas haciendo el uso del método de interpolación, encontrando así nuestro polinomio que mejor se ajusta a la curva que generan dichos datos dados. El punto 3.4 consiste en tomar las velocidades arrojadas por el estudio en la comunidad y evaluarlas en el polinomio F9, cuyo objetivo es encontrar las potencias generadas por el aerogenerador de Siemens en las velocidades especificadas, obteniendo así una nueva tabla de tiempo-potencia. Una vez realizada la conversión de datos, nos surge la siguiente duda: ¿se produce suficiente potencia? Para esto vamos a analizar los datos de la tabla 4 de manera gráfica con los siguientes puntos y posteriormente realizaremos la interpolación con los mismos métodos que hemos realizado a lo largo del video. Obtenemos el siguiente polinomio, el cual lo podemos comparar con la potencia consumida de la comunidad de Oaxaca. Al juntar ambos polinomios en una misma gráfica, podemos apreciar lo siguiente. El polinomio de color rojo representa la potencia consumida por la comunidad de Oaxaca, mientras que el polinomio de color negro representa la potencia producida por un solo aerogenerador. Como podemos apreciar, se está consumiendo más potencia de la que puede producir el aerogenerador, lo cual desencadenaría un déficit de potencia producida, lo cual nos lleva a realizar dos propuestas. La primera de ellas es utilizar más de un aerogenerador. En el caso de utilizar dos aerogeneradores, la potencia generada se duplicaría, esto considerando que los dos aerogeneradores trabajan bajo las mismas condiciones. De forma gráfica podemos apreciar los siguientes puntos. Al realizar la interpolación tenemos el siguiente polinomio, el cual representa la potencia producida por los dos aerogeneradores. Este polinomio lo podemos comparar con la potencia consumida por la comunidad de Oaxaca. En este caso, el polinomio de color rojo representa la potencia consumida por la comunidad de Oaxaca, mientras que el polinomio de color negro representa la potencia producida por los dos aerogeneradores. Como podemos ver, al utilizar dos aerogeneradores se logra abastecer a la comunidad, pero solo en ciertos intervalos de tiempo. Por ejemplo, en el intervalo de 0 a 4 horas se sigue consumiendo más potencia por parte de la comunidad, y de igual manera en el intervalo de aproximadamente las 11 horas a las 14 horas. Pero si analizamos la gráfica, también existen intervalos del tiempo en el que se está produciendo más potencia, como puede ser el caso de las 14 horas a las 20 horas, donde podemos apreciar que se produce mayor cantidad de potencia. Para comprobar, podemos calcular el área bajo la curva, la cual nos daría en unidades de kilovatios. Calculando los kilovatios que consume la comunidad de Oaxaca, utilizaremos el método del trapecio y nos arroja un resultado de 46.747.27 kilovatios. Realizando el mismo cálculo para la potencia que producen los dos aerogeneradores, nos da que se está produciendo 51.775.74 kilovatios. Ambos resultados nos arrojan un error relativo bastante pequeño, por lo cual lo podemos tomar como un resultado correcto. Nos podemos dar cuenta que se produce más potencia de la que se está consumiendo, por lo tanto la opción de los dos aerogeneradores es viable. Continuando con la propuesta 2, que se basa en la reubicación del aerogenerador en otra altura para aumentar la velocidad del viento, puesto que sabemos que entre mayor sea la altitud de este, la velocidad también aumentará y por ende también la potencia. Para esto nos apoyaremos del perfil logarítmico en el modelo, donde B es la velocidad del viento, B' es la velocidad de corte, K es la constante de von Karman, que es igual a 0.4, Z es la altura y Z0 es la altura de rugosidad. Primeramente comenzamos siguiendo los valores iniciales a una altura de 2030 metros sobre el nivel del mar. Posteriormente lo hacemos con una altura de 2180, despejando cada una de ellas el valor de la velocidad de corte e igualándolas tendríamos la siguiente expresión. Despejando el valor de la altura de rugosidad nos daría un valor de 1982.32 metros. Podemos sustituirlo en la altura de 2030 metros para encontrar la velocidad de corte. Esto daría un valor de 50.48 metros sobre segundo.
Sabemos que la velocidad máxima adecuada es de 20 metros sobre segundo y su velocidad normal es de 12 metros sobre segundo. Promediando ambas, tendríamos que la velocidad adecuada para que funcione sin que se pueda dañar es de 16 metros sobre segundo. Sustituyendo nuevamente en el modelo la velocidad de 16 metros sobre segundo y despejándola, tendríamos una altura de 2250.22 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, es necesario reubicarlo con una altura de 2150 metros sobre el nivel del mar para que en conjunto con la altura de la torre, que son de 100 metros, alcance la altura adecuada. Por otro lado, hay un factor importante el cual debemos considerar, que es cuál es la potencia máxima que el generador puede entregar. La potencia máxima se puede calcular con el siguiente modelo. Nos apoyaremos de la siguiente fórmula. Para esto sabemos que la temperatura a la cual se realizan las mediciones es de 25 grados centígrados y una presión barométrica de 24.83 pulgadas de mercurio. Sustituyendo estos valores nos da que la densidad es igual a 0.06134 libras sobre pie cúbico, pero transformando esto al sistema internacional nos da que es igual a 0.984 kilogramos sobre metro cúbico. Para continuar es necesario calcular el área del plato que generan las palas al girar, siendo que las palas tienen una longitud de 50.5 metros. Tomando un diámetro de 100 metros obtendríamos que el área es igual a, y calculando la potencia máxima, pero recordando que nuestro aerogenerador solo genera el 15% de eficiencia, el valor real sería de 2043.44 kilowatts. Necesitamos retomar la tabla 1 que describe que a las 16 horas se consume 3604 kilowatts. Por lo tanto, un solo generador sería insuficiente para abastecer a la comunidad, al menos del modelo propuesto por la empresa Siemens. El siguiente punto a revisar es si el plan de consumo del gobierno de Oaxaca se adapta de forma adecuada para el financiamiento. Recordemos que el gobierno de Oaxaca financiará el proyecto siempre y cuando se establezcan los ciertos límites de consumo, con un máximo de a las 16 horas con 3700 kilowatts y un mínimo a las 3 horas con 1500 kilowatts de consumo. Para analizar el plan de consumo es necesario realizar un ajuste de curva de tercer grado de la siguiente forma. A partir de ella se debe derivar para analizar los máximos y mínimos. Se procede a sustituir los valores delimitados por el gobierno. Obtendríamos las siguientes 4 ecuaciones. Programando la resolución del sistema nos arrojaría que el polinomio de tercer grado de la siguiente forma. Graficando la función que previamente encontramos en conjunto con la gráfica de potencia producida y superponiendo ambas gráficas, en rojo se observa el consumo de energía, mientras que en negra se presenta la producción de energía. Se logra apreciar que en algunas partes el consumo es mayor, sin embargo hay una gran diferencia entre la energía producida en el intervalo de 14 a 19 horas donde se produce más. Calculando el consumo de energía por método de trapecio, en el cual el error relativo es bastante pequeño y se puede considerar válida la aproximación, por lo cual la instalación de 2 generadores es viable y solventa a la comunidad de energía. Después de analizar ambas propuestas, debemos de recordar que la instalación del aerogenerador perseguía 2 principales objetivos. El primero de ellos es que el aerogenerador suministre la potencia necesaria para abastecer de energía a la comunidad, y el segundo de ellos es que el aerogenerador cumpla con el plan propuesto por el gobierno de Oaxaca. El equipo concluye que el mejor plan es colocar 2 aerogeneradores, donde podemos apreciar también que la potencia producida es mayor que la potencia consumida, por lo tanto sería esta la mejor opción. Nosotros, al proponer esta solución, estamos considerando que el aerogenerador propuesto por la empresa Siemens es la mejor opción, aunque no estamos tomando en cuenta otros aerogeneradores que puedan girar a una mayor velocidad y que por lo tanto puedan producir una mayor cantidad de potencia, pudiendo utilizarse solo un aerogenerador en lugar de 2, siendo esto una opción más barata. También, si tomamos en cuenta que en un futuro la comunidad crecerá y por lo tanto de igual manera crecerá el consumo de potencia, debería ser más factible realizar una inversión mayor, como puede ser la instalación de más aerogeneradores, formando así un parque eólico en la comunidad que los ayude a abastecerse de electricidad de una manera amigable con el ambiente. Tomando en cuenta estas consideraciones y los datos propuestos por el problema, podemos concluir que la mejor opción para la comunidad en este momento es la instalación de 2 aerogeneradores,
los cuales producirán la energía suficiente para la comunidad. Muchas gracias por su atención.